Buen día, tengan todas y todos. A nombre de Alcaldes de México y del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca, tengo el gusto de recibirles y darles la más cordial bienvenida a este seminario virtual Compliance para personas políticamente expuestas. Tendré el gusto de conducir y moderar esta sesión en la que habremos de explorar los mecanismos y tips para identificar y eliminar factores de riesgo para funcionarios públicos y para candidatos. Antes que nada, saludo a las alcaldesas, alcaldes y funcionarios públicos de municipios, estados y federación que nos acompañan desde distintas regiones del país, así como a candidatas y candidatos a diversos cargos de elección que se enlazan para el seguimiento de esta sesión, en la que también contamos con la asistencia, por cierto, de consultores académicos y sociedad civil en general, interesada en los temas que abordaremos hoy. Alcaldes de México, fiel a su objetivo editorial de ofrecer al sector público información útil para que funcionarios y políticos recurran a soluciones que les permitan mejorar el ejercicio de gobierno, convoca a sesiones de trabajo como la de hoy, en busca de contribuir a la adopción de buenas prácticas en municipios, estados y federación. Por casi 12 años, a través de nuestras publicaciones impresas y digitales, así como a través de nuestros foros, eventos y webinars, hemos publicado contenidos utilitarios que atañen a cada área de la administración pública, esperando en su consideración nuestros lectores, seguidores, encuentren herramientas para elevar la eficiencia en el servicio público. Hoy hablaremos de las personas políticamente expuestas, de cuáles son los cargos que se consideran dentro de esta clasificación, de cuáles son sus responsabilidades y sobre todo de los cuidados normativos para evitar riesgos de corrupción desde su posición en cualquiera de los 3 órdenes de gobierno. En un seminario previo, de la mano del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca, detallamos las implicaciones positivas del compliance gubernamental. Esta vez hablaremos de compliance personal, del sistema de integridad personal que permite prevenir la posibilidad de ser considerado culpable por negligencia o de incurrir en responsabilidades administrativas, civiles o penales. Durante la siguiente hora y media conoceremos los beneficios del due diligence aplicado a favor de una actuación personal transparente y también atendiendo a la relevante coyuntura electoral en la que se encuentra el país. Escucharemos sobre blindaje electoral y cómo evitar la corrupción y proteger candidaturas y procesos de campaña. 3 panelistas expertos en estos temas nos llevarán de la mano en este recorrido sobre compliance para personas políticamente expuestas. Los 3 representan al despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca, que ha sido pionero en México en materia de compliance para el sector público. Ellos son Jorge Martínez Ocampo, socio director del despacho. También estará con nosotros Marco Chávez Vaca, socio del despacho, y también Héctor Contreras, abogado senior del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Agradezco a los 3 su valiosa participación en este seminario virtual. Cada uno hará una presentación en su turno y al final de las 3 participaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el público. Invito a nuestros amables asistentes a que envíen sus dudas usando el icono de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de su pantalla y les pido que por favor indiquen su nombre, lugar de procedencia y para quién va dirigida. No alargo más esta introducción, iniciemos ya los trabajos de este seminario virtual y para ello tengo el gusto de presentar a nuestro primer ponente, quien durante 20 minutos hará una presentación sobre los delitos considerados para personas políticamente expuestas en la legislación correspondiente en nuestro país. Él es Marco Chávez Vaca. Marco es doctor en Derecho y cuenta con una maestría en Ciencias Penales. Como parte de su trayectoria profesional, ha atendido diferentes cargos en Ministerio Público. Fue coordinador de operaciones con recursos de procedencia ilícita
terrorismo y delitos contra la salud en la Policía Federal, así como director de intervención y director general de operaciones de la Policía Federal Ministerial. Como maestro en ciencias penales, es especialista en delincuencia organizada y perito en criminalística. Actualmente es socio del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca, y lo dejo con ustedes. Por favor, adelante, Marco Chávez. Muchas gracias, estimada Norma, y muchas gracias por la invitación. Es un placer para Martínez Ocampo y Chávez Vaca estar aquí. Y bueno, vamos a platicar acerca de qué es el Criminal Compliance, este compliance para personas políticamente expuestas. Comenzaríamos diciendo que hay una reforma constitucional del día 18 de junio del año 2008. Esta reforma constitucional conlleva un gran cambio en México respecto al sistema de justicia penal y se da origen a lo que conocemos como el sistema de justicia penal oral y acusatorio. Cuando nace este sistema de justicia penal oral y acusatorio, existe un régimen de excepción respecto a los delitos que contienen o que tienen estipulada prisión preventiva oficiosa. Cuando nace el sistema, nace excepcionalmente, efectivamente, como excepción. Y los delitos que contemplaba en aquel momento la Constitución, el artículo 19, eran secuestro, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y todos aquellos delitos cometidos con armas o explosivos. No armas de fuego necesariamente, podrían ser armas cortantes o punzocortantes. Posterior a ello, existe una incorporación de un delito que es muy grave desde el punto de vista social, que es el de trata de personas, en tres modalidades: trata de personas de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos. Posterior a ello, en 2019, viene una gran reforma del mismo artículo 19, en el cual conlleva incorporar delitos. Entre esos delitos encontramos un tipo penal que es muy amplio, que es el delito de corrupción a través del enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. El ejercicio abusivo de funciones es un tipo penal sumamente amplio que tiene un contexto que ni siquiera podemos delimitar. ¿Qué es lo preocupante? Que pudiera ser utilizado políticamente a través de grupos en el poder contra grupos antagónicos de todos los colores y pudiera generar un estado de indefensión y de inseguridad propiamente para las personas. En ese contexto encontramos que si bien antes hablábamos de una excepción, hoy hablamos de una regla. Además, la prisión preventiva es de dos formas: oficiosa y justificada. Este sistema de justicia, cuando se reforma en el 2008, hay que decirlo tal cual, México es el último país en América Latina en llevar a cabo esta reforma y una transición a un sistema oral. Y más que por voluntad propia del Estado mexicano, por los compromisos internacionales contraídos a través de tratados internacionales en los cuales se exigía un cambio sustancial para transitar de un sistema que se denominaba inquisitivo mixto, que realmente era inquisitivo puro, donde se presumía la presunción de culpabilidad, a un sistema acusatorio oral en el cual se presupone, supuestamente, la presunción de inocencia. Con ello se llevaron a cabo reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, y llamándole por su nombre, México fue el último país en toda América en implementar un sistema de corte oral y acusatorio junto con Panamá. Tenemos el deshonroso último lugar, empatados con Panamá. Posterior a estas reformas, por ejemplo, del artículo 16 constitucional, que tenía que ir en concordancia con los tratados internacionales como el Pacto de San José, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, encontramos definiciones de delito, y delito como tal es una acción o omisión típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, para fines prácticos y no ser técnicos, delito es toda acción o omisión que sanciona las leyes penales. En el caso de los servidores públicos o de las personas políticamente expuestas, los delitos se pueden llevar a cabo por acciones o por omisiones, es decir, por hacer algo que no debes de hacer de acuerdo a la ley o por dejar de hacer algo que tendrías obligación de hacer. En el caso de los delitos de omisión, hay omisión simple y omisión impropia, y en el caso de los servidores públicos, la mayor parte de los delitos que cometen se llaman delitos de comisión por omisión, también denominados de omisión impropia, es decir, porque son garantes de un bien jurídicamente tutelado, porque su inactividad equivale como a la actividad en el delito de acción, y sobre todo, y muy importante, porque crean un resultado como tal, y es un resultado de corte material. Este artículo 16 me conlleva
una serie de 5 elementos para que se libre orden de aprehensión en el nuevo sistema. En el anterior sistema se requería cuerpo del delito y probable responsabilidad. En este nuevo sistema es una pirámide, es una construcción lógica de 5 elementos de izquierda a derecha, que podemos empezar diciendo que tiene que haber una denuncia o querella, requisito muy sencillo. Número 2, que esa denuncia o querella verse sobre un delito. Requisito número 2, muy sencillo también. Requisito 3, que ese delito tenga pena privativa de libertad. Muy sencillo, toda vez de que todos los delitos, o el 99.99% de los delitos contenidos en el Código Penal Federal o Código Penal de las entidades llevan pena privativa de libertad, aunque sea de poco tiempo. Cuarto requisito, datos que presuman que se establezca que se cometió un hecho con apariencia de delito, que quede claro, no un delito, para eso está la sentencia definitiva, estamos hablando de un estándar probatorio mínimo en la orden de aprehensión. Y quinto elemento, que es una fórmula más bien matemática, que emana de la ley de probabilidades, es que se establezca la probabilidad de que se ha cometido el hecho o participado en él. Ahora, si analizamos este catálogo de delitos de régimen de excepción, encontramos, por ejemplo, el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es una ley que emana de octubre del 2007, en el cual me habla de todos los tipos penales que están contenidos en este derecho especial. Entre ellos está el terrorismo, financiamiento del terrorismo, terrorismo internacional, delitos contra la salud, falsificación y alteración de moneda, y uno muy importante que es lavado de dinero, que se llama técnicamente operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este delito es tan importante y tan trascendental para cualquier persona que la carga de la prueba que debería ser para el Estado a través del Ministerio Público para probar una acusación, en este caso la Corte ya estableció a través de la primera sala de asuntos civiles y penales que la carga de la prueba será para el ciudadano. La carga de la prueba sufre una inversión y en ese sentido estamos en un estado puro de presunción de culpabilidad. ¿Por qué es tan importante el lavado de dinero? Obvio, porque deviene de delitos de alto impacto muy graves como el secuestro, como la trata de personas, como delitos contra la salud, como extorsión, como robo de vehículos y como robo de hidrocarburos o delitos cometidos en materia de hidrocarburos. El artículo 400 bis me habla inclusive como tal de lo que es el delito de lavado de dinero y me habla de muchos verbos rectores a través de los cuales se puede cometer el delito: adquirir, poseer, cambiar, transportar, custodiar, administrar, transferir, por sí o por interpósita persona, o sea, por una tercera persona, recursos, derechos o propiedades que sean con conocimiento de que devienen de un ilícito. Y aquí es donde viene la carga de la prueba, que es propiamente para el ciudadano quien tiene que demostrar que este derecho, recurso o dinero deviene de un tema lícito, de una actividad lícita. La carga de la prueba es totalmente para el gobernado. En el mismo sentido, podríamos ver que el artículo 400 bis del Código Penal Federal me remite a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y un tema especialmente relevante hoy para los servidores públicos, para candidatos, es que la carga de la prueba, que es propiamente para todos aquellos ciudadanos que tienen exposición a cualquier operación de estas que se conocen con recursos de procedencia ilícita, tienen la obligación inequívoca, en todo momento tienen la obligación de llevar a cabo el probar de dónde obtuvieron esos recursos. En el mismo sentido encuentro yo algo muy importante, la defraudación fiscal. La defraudación fiscal es un tipo penal que se incorporó apenas en el año 2019 y tiene por objeto la defraudación fiscal el acreditar como un equiparable del Código Fiscal de la Federación que se homologue al delito de delincuencia organizada, lo cual es sumamente grave y además es sumamente nocivo para cualquier ciudadano porque es muy difícil demostrarlo. Una de las cosas que podemos todos conocer, y hablando por su nombre todo, es el delito de defraudación fiscal cuando se dan las facturas, aquellas facturas apócrifas que buscan justificar recursos. En ese momento estamos cometiendo el delito. Ahora yo diría, bueno, somos inocentes en tanto se pruebe lo contrario, sí. Sin embargo, vamos a atender este principio de culpabilidad que no viene, presunción de culpabilidad, no viene en ningún lugar establecido, pero si la Corte ya se pronunció y la Corte dijo que este delito como tal conlleva la carga de la prueba para el ciudadano, entonces tendrían que demostrar que esa factura no es apócrifa, y las facturas apócrifas es muy sencillo hoy acreditar. Si no están inscritas en un régimen fiscal, si no están soportadas en un régimen laboral, administrativo, financiero,
se acredita automáticamente el delito de defraudación fiscal. Hay muchos otros delitos en los cuales podemos estar expuestos como servidores públicos. Sin embargo, una cosa importante que yo invitaría a que hiciéramos una reflexión hoy es el hilo tan delgado que existe de poder estar con un pie adentro de la cárcel o con los dos. ¿Por qué? Porque me dicen, es que es prisión preventiva, y la prisión preventiva como tal no es una pena. Tan es una pena que en el momento que hay una sentencia condenatoria se compurga el tiempo que estuviste en prisión preventiva. Este derecho especial, que es el de la delincuencia organizada, emana del derecho penal del enemigo. Este derecho penal del enemigo surge en 1651 a través de una obra que se llamaba El Leviatán de Thomas Hobbes, autor inglés, que es un autor del contexto político de aquel tiempo. Y en la justificación del Estado, señala que la justificación del Estado absoluto tiene una proposición teórica del contrato social. Thomas Hobbes lo que dice, a grandes rasgos, es: existen ciertos ciudadanos que no caminan de la mano del rey, que son ajenos a la voluntad del monarca y que además transitan en sentido contrario a los intereses del Estado. Se les denomina por primera vez como enemigos del Estado, aun cuando todos me dicen, es que el derecho penal enemigo emana de Alemania con Gunther Jacobs y Claude Roxin. La verdad es que emana desde aquellos tiempos. Tenemos, por ejemplo, en la Biblia, el juicio a Cristo. Es un ejemplo de derecho penal del enemigo, donde se minimizan todas las oportunidades de defensa para una persona. ¿Qué conlleva este derecho penal del enemigo? Número uno, es un adelantamiento, porque se sancionan actos preparatorios y no ejecutivos, como en el derecho penal normal. Existe una pena desproporcionada, porque se sanciona la delincuencia organizada, más aparte el tipo penal en forma autónoma, es decir, es una doble penalización, es una doble penalidad. Se analiza como punto tercero un derecho en un contexto de guerra, en un contexto de lucha y de conflicto que no corresponde en ningún sentido a los tiempos que pudieran ser de estabilidad o de tranquilidad social. Hay una reducción sustancial de garantías procesales y derechos humanos. Y voy a poner un ejemplo rápido. Si estamos en la Ciudad de México, el lugar más lejano probablemente sea Matamoros, donde me cuesta mucho trabajo ir a defenderme porque solamente hay un vuelo a Matamoros, muy caro porque es un vuelo uno al día. Del lugar donde está el aeropuerto al lugar de reclusión, que es el Ceferezo número 3 de Matamoros, existe más o menos una distancia de 50 minutos. Hay un solo hotel que está por ahí y eso conlleva una serie de gastos que no todo el mundo puede soportar. Este artículo primero de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada me dice cuáles son las reglas para investigar, para perseguir, para procesar y sancionar los delitos en materia de delincuencia organizada, y sobre todo me dice ejecución de sanción. Junto con la trata de personas y el secuestro, la delincuencia organizada, la compurgación de penas es total, es decir, que no existe un solo día de reducción en la sanción. Así hagas lo que hagas, te portes bien, seas el mejor ser humano dentro de la cárcel, no se te va a eliminar un solo día. Es un derecho penal excepcional que en México, hay que decirlo tal cual, en los últimos gobiernos de todos los colores se ha utilizado como una regla y no como una excepción. Este derecho penal del enemigo emana y recuerda a la Alemania nazi, en el cual no existía un derecho penal de acto, sino de autor. No me importa lo que hiciste, sino quién eres. No habla de los grados de culpabilidad, sino habla de los grados de peligrosidad. Y eso es lo preocupante y es lo que tendríamos que atender y prevenir. Ahora, este sistema es un sistema que tiene una construcción ambigua toda vez de que está presente en regímenes supuestamente democráticos, pero también está vigente en los regímenes totalitarios y dictatoriales. Esa es la realidad. Por eso dijimos de la Alemania nazi, en la cual todo el enemigo del Führer era políticamente expuesto a sanciones sumamente rígidas y además desproporcionadas, e inclusive injustas, porque muchas no correspondían a un delito. Se excluye del derecho penal común, en el que estamos todos los que estamos aquí en el webinar, incluido un servidor, que es un derecho penal para los ciudadanos, y se transita a un derecho penal especial que se llama del enemigo, y se le denomina al ciudadano como enemigo del Estado, peligroso para el Estado, peligroso para la seguridad nacional, para la estabilidad nacional, para la paz y tranquilidad sociales. En ese orden de ideas es que este derecho penal enemigo no cumple realmente con los fines de la prevención de la pena. No existe un respeto mínimo para la dignidad de los derechos humanos, para el mínimo estándar contenido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. No se considera enemigo a un ser humano
por su individualidad, sino por el cómo se comporta frente a la norma. Por eso decía Hobbes, aquel ciudadano que se sale del orden establecido, un día sí y otro también. No busca la represión, sino busca la supresión a través de estándares contenidos en esta legislación, que además es una legislación muy apasionante. Una cosa muy importante que no debo olvidar decir es la figura del testigo colaborador, que históricamente hemos conocido como testigo protegido. Este testigo para mí no tiene un valor probatorio puro porque le falta credibilidad, le falta integridad y le falta independencia en su posición. Sin embargo, hemos escuchado el criterio de oportunidad que está contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual te dice, la misma ley en el artículo 35, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 35, te señala, a quien no ha sido investigado y aporta información, ya no se le va a investigar. Criterio de oportunidad y regalo puro del Estado. A quien está investigado se le reducirán 2/3 partes de la pena que le pudiera corresponder. A quien está procesado, una mitad. Y a quien ya está sentenciado, solamente se le reducen 2/3 partes de la figura de la remisión parcial de la pena. Ese es el estándar del artículo 35. Es muy ilógico, hay testigos colaboradores, solamente por decir un nombre ahorita, Rojo, que no existió. Rojo estuvo presente con el cártel A y con el cártel B al mismo tiempo, el mismo día y a la misma hora. Eso es ilógico. El artículo 256 del Código, que habla del criterio de oportunidad, me habla de una discrecionalidad pura de las fiscalías encargadas de la Procuración de Justicia, que deberían de ser, de acuerdo a las reformas, autónomas y dependientes del Ejecutivo. En la vida real, hablando las cosas como son, ninguna fiscalía resalta por ser autónoma y al contrario, han seguido igual o más subordinadas al Poder Ejecutivo, tanto local como federal. Esa es una cuestión real en las 32 entidades y en la federación. El artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, yo los invito a que lo analicen terminando el webinar. Dice, se valorará aislada o conjuntamente los indicios y pruebas. En el derecho común se tiene que hacer una valoración integral, concordante, adminiculada y relacionada una prueba con la otra. En delincuencia organizada, esa es una de las grandes excepciones, se puede valorar aisladamente un indicio y el indicio puede ser una entrevista de un testigo X que me señale tal o cual cosa y a tal o cual persona. En ese sentido, la acreditación de la existencia de una organización de hecho, organización criminal, solamente depende que exista una sentencia con el antecedente de que se dé por existente este grupo u organización criminal. En ese sentido es que es un derecho sumamente reprimente, supresor de derechos humanos mínimos, porque en materia penal las pruebas se tienen que relacionar unas con otras, al nivel de que tiene que haber una valoración libre y lógica, como lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, al ser un derecho excepcional, no cumple con ese estándar y nos remite a un Estado excepcionalmente inquisitivo, que es este que acabamos de ver. Por eso los invitaría a que lean con detenimiento después ese artículo 41. Por ejemplo, tenemos arraigos en el Centro Federal de Arraigo, 2 de 40 días, que solamente surgen en el caso de la delincuencia organizada. El término constitucional ante el Ministerio Público, que por regla es de 48 horas, cuando hay delincuencia organizada, sube a 96. Hay técnicas de investigación como redes de vínculos, análisis preferente desde las redes. Existen jueces especializados en medidas cautelares para cateos, arraigos, intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. Y honestamente los jueces no dudan en otorgarlas cuando se trata de asuntos que atentan supuestamente contra la seguridad nacional. El artículo 18 constitucional inclusive me dice, para reducción preventiva y ejecución de sanciones en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, que son los eferesos. Hay restricción de comunicación de inculpados y sentenciados. Y el artículo 19 me dice, ¿qué necesito para dictar una autovinculación a proceso? Honestamente, es un estándar mínimo lo que se requiere, que tenga un delito que se le haya señalado cuál es el delito al imputado, lugar, tiempo y forma de comisión, datos que establezcan que se cometió un probable delito y lo último, que es el estándar igualito al de la orden de aprehensión, dice que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en él. En ese sentido, nos vamos a las reglas de
autoría. El artículo 19, como ya dije al principio de la exposición, contiene todos los delitos que ahora prácticamente son regla, hablando de la prisión preventiva oficiosa, sin dejar de ver que también existe la prisión preventiva justificada, en la cual me pueden dictar esa medida cautelar del artículo 155, prisión preventiva justificada, por riesgo procesal, por riesgo de sustracción del imputado a la acción de la justicia, riesgo para la víctima o para el testigo, para la sociedad en general, y finalmente por enturbiar o entorpecer el desarrollo de la investigación. En ese sentido, el artículo 19, que debería ser un régimen de excepción, se convierte en regla. Y el artículo 20, que son derechos y son principios generales del proceso, dividido en el inciso A, que son los principios generales, el B, los derechos del imputado, me habla inclusive, en el 20 constitucional, apartado B, párrafo segundo, dice: en delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en fase de investigación podrán tener valor probatorio cuando no sea posible que se reproduzcan en juicio. Es decir, en español, si hay una entrevista de un testigo colaborador que dice: yo vi a Juan Pérez haciendo esto, no es necesario que esa persona como testigo se presente a juicio, se puede reproducir esa entrevista en su totalidad o en parte de ella y puede ser utilizada en el juicio, y es de las excepciones a la regla, porque hoy todos los testigos tienen que comparecer a juicio oral a fin de que sea justipreciada esa declaración judicial por parte de la autoridad judicial. Finalmente, les diría yo que la presunción de inocencia existe, a veces existe en el papel, a veces esa presunción de inocencia queda rebasada con esa presunción de culpabilidad. Una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que pasa todos los días. Hay una gran diferencia entre el mundo del deber ser y el mundo del ser. Y ya finalmente les diré a la acción de extinción de dominio, que es una figura civil, pero que recordemos que si ganamos un asunto penal por la duda razonable o porque en materia penal no se pueden imponer penas por analogía o mayor razón, sino tienen que ser exactamente decretadas por la ley penal, en materia civil se pueden dictar sentencias por los principios generales del derecho o inclusive por la interpretación de la misma. La acción de extinción de dominio se ejerce por el Ministerio Público a través de una acción jurisdiccional que tiene naturaleza civil autónoma, a diferencia de la penal, con las reglas del derecho civil, y su aplicabilidad será con las reglas del derecho civil. ¿A quién va dirigido? A todos los bienes que supuestamente son de carácter patrimonial y cuya procedencia está en duda o no se puede acreditar fehacientemente. Entonces lo digo claramente: si en materia penal existe duda razonable y pudiera yo ganar un asunto, con duda razonable no me alcanzaría para la materia civil, en virtud de que la materia civil sí utiliza interpretación y principios generales del derecho. ¿Qué tipo de delitos se ven inmersos en la extinción de dominio o son resultado del encubrimiento, los delitos cometidos por servidores públicos, la delincuencia organizada, el robo de vehículos, el secuestro, la extorsión, delitos contra la salud, trata de personas y uno muy especial, delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Solamente me despido diciendo: recordemos que la carga de la prueba en este tipo de delitos que enumeré, que señalé y que traté de describir, siempre será para el ciudadano, aun cuando la ley diga una cosa diversa. Estoy a sus órdenes y me da mucho gusto participar en este webinar. Muy amables. Gracias, Marco, por este repaso sobre la evolución de la información legal pertinente aplicable a personas políticamente expuestas y que alerta respecto a los delitos que sanciona la ley. Este repaso, de hecho, prepara el terreno para nuestro siguiente expositor, a quien presentaré enseguida, pero antes me permito informar a las personas que se han unido en el transcurso de los últimos minutos que después de las presentaciones de nuestros ponentes habrá una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual les invito a que vayan enviando sus dudas usando el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, y les pido, por favor, que indiquen su nombre, lugar de procedencia y para quién va dirigida la pregunta. Y ahora escucharemos a nuestro segundo ponente, quien, entre otras cosas, entrará en detalle sobre los cargos considerados dentro del marco de personas políticamente expuestas en el caso de México, y esbozará cómo estas personas pueden prevenir y evitar caer en los delitos que antes ya nos expuso Marco Chávez Vaca. Presento a Héctor Contreras. Héctor es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México con 27 años de experiencia
Es especialista en prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el INACIPE de la Fiscalía General de la República. Está certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como oficial de cumplimiento y auditor en materia antilavado. Fue director para Latinoamérica en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo para Grupo Electra y Banco Azteca. Fue subdirector legal para Citibanamex y colaboró por 17 años como abogado regulatorio y consultivo en el sector público, ocupando posiciones gerenciales y directivas en diversas agencias gubernamentales de los sectores financiero, hacendario y turístico. Como consultor externo, ha sido socio fundador de diversas firmas especializadas en materia ambiental, gestión estratégica y compliance. Actualmente es abogado senior en el despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Héctor, adelante, te cedo la palabra. Siempre un gusto compartir con Alcaldes de México, un gusto compartir con el equipo de Martínez Ocampo y Chávez Vaca, con Marco y con Jorge, que son unos expertos en la materia. Y bueno, pues sin dar más entrada a este tema, yo pediría si me pueden ayudar con la presentación. Y me gustaría empezar con un tema y retomando un poco lo que comenta Marco en relación con el juicio a Cristo. Nada más vean la primer lámina en relación con lo que estamos hablando en el tema de materia anticorrupción o corrupción. Lo primero que comentaría, pasamos a la siguiente si son tan amables, es el fenómeno de la corrupción. Vamos a tocar el tema del contexto internacional, casos típicos, concepto de PEPs y riesgos y cómo podemos gestionar siendo PEPs nuestro riesgo y una bibliografía a lo largo de esto. Pasamos a la siguiente. Y nos vamos al primer tema, la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Yo creo que es uno de los documentos base que pueden dar una visión muy clara de cómo se debe dar tratamiento a un PEP o a un servidor público o a un candidato. Y les quiero comentar esto, ¿por qué? Porque como lo comentaba Marco, véanlo aquí, véanlo cómo define la corrupción la ONU. Es una plaga insidiosa. Vean nada más esta definición, es brutal, ¿no? Yo pensaría que no estoy leyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, sino la Biblia misma. Y luego pasamos a la siguiente, socava la democracia y el Estado de Derecho. No, nos quedamos en el anterior, por favor, estamos en el mismo texto. Es socava la democracia y el Estado de Derecho, los derechos humanos, distorsiona los mercados, ojo con esto, y menoscaba la calidad de vida y permite y organiza la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Pasamos ahora sí. Y vean la siguiente parte. Este fenómeno maligno, regreso, siento que estoy leyendo el Leviatán, siento que estoy leyendo el Nuevo Testamento, pero vean esto, este fenómeno maligno afecta a todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres. Sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo, en donde está México. Y luego les dice, la corrupción afecta infinitamente más a los pobres, ya que permite el desvío de fondos para el desarrollo, limita la capacidad del Estado para ofrecer servicios básicos y, lo más importante, alimenta la desigualdad y la injusticia. Esto es, cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de que no estamos ayudando a los pobres, los estamos afectando. ¿Sale? Pasamos a la siguiente, si son tan amables. Vamos a ver el contexto internacional. Dado este fenómeno, dado los riesgos que hay a nivel global, dado la contaminación que se puede dar en todos los sistemas financieros del mundo, todas las instituciones internacionales, los organismos internacionales como la ONU, como la OCDE, como Grupo Wolfsberg, como el Banco Mundial, como como Gafi, como Grupo Egmont, se han puesto de acuerdo para combatir este fenómeno. Ahora, ustedes saben cuál es el Banco Mundial, cuál es la OCDE y cuál es la ONU. El Gafi es el organismo internacional que regula a todos los países y dicta todas las recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero. El Grupo Egmont es nada más y nada menos que el club de Toby de las unidades de inteligencia financiera de todos los países. Y finalmente, el Grupo Wolfsberg es el club de Toby de los bancos top del mundo. Entonces, todos estos están preocupados por
combatir el lavado de dinero. Y nada más traigo 3 casos a colación. Pasamos a la siguiente. Nada más vean el índice de percepción de la corrupción. Vean en dónde está México. Estamos en el lugar 124, abajo de Kirguistán y arriba de y entre Kirguistán y Pakistán. O sea, Pakistán, que ha sido sometido a una guerra, que ha estado en los últimos años metidos en una guerra civil, que ha sido bombardeado, que es cuna del talibán, que es cuna del terrorismo. Bueno, pues estamos en ese mismo nivel de corrupción. Lastimosamente, estamos por debajo de países como Colombia, Ecuador, Brasil, de donde vamos a ver un caso y hasta una serie ahorita más adelante, pero pues nada más imagínense que nos llevan 30 lugares adelante. Pasamos a la siguiente. Ahora vamos a poner casos de corrupción internacional. Tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Ustedes recordarán a Iñaki Undargarín, es el marido de la hija del rey de España o del ex rey de España y está hoy siendo procesado por temas de blanqueo. El siguiente, que es temas de rompimiento de ética gubernamental, corresponde al que fuera el ministro o el secretario de Finanzas de Ontario, Canadá, que se le ocurrió la grandiosa idea de irse de vacaciones en pandemia. Y el tercero, que les recomiendo altamente esta película, se llama Secret Man, o en español le pusieron Michael Felt. Es la persona que abre el escándalo del Watergate en Estados Unidos, por la cual renuncia el presidente Nixon y más de 70 de sus colaboradores de primera línea. Ese es el caso más emblemático de corrupción en Estados Unidos y que además dio lugar a la única renuncia de un presidente en ese país. Imaginen eso. Les va a encantar esta película, se las recomiendo altamente. Pasamos a la siguiente. Casos típicos. Vamos a ver casos típicos de lo que ya comentaba Marco. Pasamos a la siguiente. Tienen que ver esta película que les voy a recomendar también, que se llama Fragmentado, que está buenísima. ¿Y por qué se las puse? Es un cuate que tiene múltiples personalidades, igual que lo que le pasa a un servidor público. Ustedes, cuando son candidatos, tienen una faceta y la aplicación de unas normas. La legislación electoral, la legislación antilavado, por supuesto los tratados internacionales y la materia penal, administrativa y electoral. Cuando son servidores públicos, les aplica también una nueva legislación que es la administrativa, la presupuestaria en materia antilavado, por supuesto tratados internacionales y la materia penal. Y por tercero, cuando son servidores públicos, pero son clientes o usuarios del sistema financiero o de algunas otras empresas, como vamos a ver más adelante, pues también les aplica la legislación antilavado, los tratados internacionales y la materia penal. Ahora, ¿por qué se vincula con esta película? Pues muy sencillo, tienen múltiples personalidades. Véanla y les va a encantar, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Ahora, vamos a otra, los 7 pecados capitales que comentaba Marco. Me encanta porque son delitos por hechos de corrupción, ¿no? Si no la han visto, véanla. Esta para mí es la mejor actuación de Brad Pitt en esta materia y bueno, es por la que debió haber ganado el Grammy o el Oscar o cosas de ese tipo. Pasamos a la siguiente. Solo vamos a hacer ejemplificativos. Vean el primero, enriquecimiento ilícito. Pasamos a la siguiente. Cohecho, peculado, nepotismo, ejercicio abusivo de funciones, ya lo comentaba Marco, y mi pecado favorito. Y porque me gusta concluir y terminar todos los webinars generalmente, pasamos a la siguiente, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo acto de corrupción concluye con una operación de recursos de procedencia ilícita y es de manera muy natural y se los voy a comentar por qué. Al final del tiempo, ustedes cuando alguien comete un acto de corrupción, cuando alguien genera recursos de manera ilícita, va a tener hoy lo que se llama discrepancia fiscal. Esto es, no va a coincidir su calidad de vida o su estilo de vida con simple y sencillo, con lo que le declaró Hacienda. Y el caso que puse anteriormente es un caso típico de esto. ¿Por qué razón? Porque no hay forma de cómo justificar una fortuna del tamaño de la que tenía el personaje que tiene y además haber utilizado como testaferro a su madre. Imagínense eso, es gravísimo, ¿no? Y posiblemente la mamá ni siquiera sabía de lo que se trataba y a lo que se estaba metiendo. Pero bueno,
Vamos a ir al concepto de PEP y riesgos asociados. Pasamos a la siguiente. El origen del concepto viene precisamente del FAT o Gafi, por sus siglas en español, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que como ya lo comentaba, es el organismo internacional que se encarga de establecer las recomendaciones o los estándares en materia de prevención del lavado de dinero, combate al financiamiento al terrorismo y, entre otros, se ha metido a temas de corrupción o anticorrupción. ¿Y cómo lo hace? A través de las 40 recomendaciones, que ya no son 40, son más, y además sus notas interpretativas. ¿Y esto por qué lo hace? Pues al final establece estándares, y ustedes han escuchado que México es evaluado anualmente o periódicamente y sacan unos resultados que se llama evaluación mutua, y después obligan a México también a que haya una evaluación nacional de riesgos. Y aquí es donde empieza el origen del concepto de persona políticamente expuesta. Pasamos a la siguiente. ¿Qué dice el Gafi sobre un PEP? Es una persona que tiene o ha tenido un cargo público prominente. Y nos deja un poco ambiguos, pero vamos a ir al detalle en la siguiente lámina. Tenemos personas políticamente expuestas locales, extranjeras, PEPs relacionados, beneficiario final y el concepto de control. Vamos a pasar a la siguiente para irnos directo a los conceptos. Los extranjeros son individuos que cumplen o quienes han confiado sus funciones públicas prominentes en otro país. Esto es cónsules, embajadores, representantes de, por ejemplo, de Hacienda, agregados diplomáticos, agregados de Hacienda o del Ejército en otro país y cuestiones de este tipo. Luego los domésticos, individuos que cumplen o quienes se les han confiado funciones públicas prominentes internamente. Por ejemplo, ¿quiénes son los PEPs domésticos? Pues, son los siguientes. Desde el presidente de la República, prácticamente hasta directores de área, subdirectores, inclusive gerentes en el sector paraestatal. ¿Y cómo los clasifican? Bueno, pues por el tipo de funciones que tienen. Si la toma de decisiones implica que pueden ejercer recursos públicos, pueden dar permisos, pueden tener atribuciones que pueden incidir en la vida pública o privada de las personas, esos son PEPs, incluidos militares, embajadores, ministros de la Corte, jueces, magistrados, secretarios, policías y más. Organizaciones internacionales, por supuesto, pues los representantes de la ONU, de la OCDE, de Banco Mundial, del Banco Internacional de Desarrollo o Banco Interamericano de Desarrollo y entre otras. Pasamos a la siguiente. Vean esto, jefes de Estado, políticos de alto nivel, aquí creo que cae el caso de los candidatos, funcionarios de partidos políticos importantes, por supuesto, los presidentes, los secretarios, los prosecretarios y todo el personal que forma parte de la toma de decisiones dentro de un partido político se consideran personas políticamente expuestas. Ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, bueno, por supuesto, el titular de Pemex, el titular de CFE, el titular de Fonatur y todas estas. Ahora vean algo muy importante en la lámina que estoy señalando. ¿Cuándo son considerados PEPs? Antes, claro, cuando son candidatos, durante, esto es durante toda su gestión y después. Y en algunos países pueden ser PEPs por toda la vida. En el caso de México, pues la libramos porque es un año, pero ojo, hay que revisar también la legislación en materia administrativa que ya comentábamos que les aplica, porque dice que no puedes ejercer cargos que se vinculen con tu función durante 10 años. Entonces, pues para efectos de lavado es un año, para efectos administrativos son 10 años y, por ejemplo, para efectos corporativos en algunos bancos son PEPs para toda la vida, ¿no? Entonces, ese cargo posiblemente, el haber sido servidor público o candidato, les va a durar 6 años en la práctica, pero para toda la vida les va a durar esa identificación, ¿no? Y así los van a tratar. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, algo importante, y que es lo que comentábamos en el caso anterior, que es muy lamentable. También los familiares, los allegados, los amigos, la pareja, la novia, el novio, la concubina, el concubino, los empleados y los socios son considerados personas políticamente expuestas relacionadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque cuando pensamos
Oye, bueno, pues que no me den el recurso a mí, que el coche está a nombre de mi tía, que la casita está a nombre de mi mamá, que el recursito que me cayó extra lo pusimos a nombre de mi prima. Bueno, pues señores, ahí está. Y lo que obliga a la regulación es a buscar una figura jurídica que se llama beneficiario final o UBO por sus siglas en inglés. Y obliga, ahora vamos a pasar a la siguiente, a todas las personas que tienen relaciones con la persona políticamente expuesta. Entonces, ¿quién es habíamos comentado quién es el beneficiario final? Quien toma las decisiones por esa persona, ¿no? O por esa empresa. Pasamos a la siguiente. No me voy a detener mucho en estas. Luego hablamos de la figura de control. Esta figura de control es muy interesante porque habla de quién toma las decisiones dentro de las empresas. Recuerden que hay algunos casos en México muy sonados en donde no, yo no tenía nada que ver, pero pues al final sí soy la mano que mece la cuna dentro de la toma de decisiones de la empresa, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vamos a las siguientes. A la siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los riesgos que puede representar un PEP de acuerdo con el GAFI? Bueno, pues te dice que puede principalmente cometer actos vinculados al lavado de dinero o actos o operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos como corrupción y soborno. Pasamos a la siguiente. Los riesgos asociados, como los ven desde el sector privado, señores, representan un riesgo legal, por supuesto. Representan un riesgo reputacional, por supuesto, y representan un riesgo económico. Y un jefe mío decía que pues los amigos en el cargo público, hay amigos del cargo y hay amigos, ¿no? Entonces, pues cuando dejan de ser amigos del cargo, se empiezan a potenciar estos riesgos. Pasamos a la siguiente. El remedio, te dice GAFI, oye, tienes que dar un trato particular a cada persona políticamente expuesta. No le puedes aplicar las mismas reglas a todos. Tienes que ver cuál es su función, cómo la ejerció, cuál es su reputación previa, durante y después. Pasamos a la siguiente. Y te dice las normas internacionales y las normas nacionales. Aplica esta regulación ya, aplica a todas las entidades que ahorita vamos a ver. Tienes que detectar a una persona políticamente expuesta. Ya hay listados oficiales y ustedes lo saben, lo saca la unidad de inteligencia financiera y te dice cuáles son todos los cargos que son cargos públicos, ¿no? Luego, clasificación del riesgo. Te dice que debes de clasificar a cada persona políticamente expuesta por su grado de riesgo y el tratamiento que debes de dar. Y les tengo malas noticias. Ninguna persona que sea servidor público tiene un riesgo bajo dentro de una entidad financiera, dentro de una aseguradora, dentro de un banco, no lo puede tener. Y si lo tiene, está incurriendo en una falla. No puedes darle el mismo tratamiento a una persona que no es servidor público que a otra que sí lo es. Y no quiere decir que sea malo, simplemente tiene una implicación de riesgo mayor por las funciones que ejerce. Y es por ese grado de riesgo vinculado a actos de corrupción. Pasamos a la siguiente. Y vean quiénes pueden o están obligados a gestionar el riesgo. Entidades financieras, compraventa de vehículos, constructoras, joyería, empresas del sector energético, extracción de comercio y metales, organizaciones no gubernamentales, casinos, administradoras de recursos de outsourcing, por si por ahí tienen contacto con alguno, profesionales independientes. Y profesionales independientes me refiero a sus abogados, a sus contadores, a sus corredores públicos y a sus notarios. Compraventa de vehículos y blindaje, por si alguno tiene, pues ahí caen. Y todos estos están obligados pasamos a la siguiente, a darles un grado de riesgo. ¿Y qué pasa en muchos casos? Pues hay empresas, hay instituciones financieras que deciden, no, ¿sabes qué? Yo prefiero no abrirle la cuenta para no gestionar el riesgo. Esta política se llama de-risking, lo cual también no, es hasta cierto punto ilegal. ¿Por qué razón? Porque no puedes negarle un servicio a una persona que por el momento no tiene ningún grado de culpabilidad en temas de lavado de dinero o corrupción, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y estas son las herramientas que les aplican a ustedes como personas políticamente expuestas. Modelo de clasificación de riesgo cliente, ya lo comentamos. Proceso de debida diligencia reforzada. Monitoreo reforzado. Esto quiere decir que sus operaciones, señores, están siendo pasadas por un tamiz distinto que por el tamiz de los demás clientes. Escenarios de alertamiento. Quiere decir que debe haber ciertos factores, ciertos elementos que deben estar
específicamente determinados para las operaciones que ustedes realizan. Aprobación escalonada de relaciones de negocios. Esto quiere decir que no, el ejecutivo de cuenta no toma la decisión de si les abre o no la cuenta cuando son personas políticamente expuestas. Se va a un comité, posiblemente lo tiene que asumir o tiene que absorber esa función el director de la empresa o del negocio. Les hacen una evaluación periódica. Por supuesto, están sujetos a los sistemas de prevención de lavado de dinero, a todos los sistemas automatizados y a los sistemas de detección de PEPs. Pasamos a la siguiente. ¿Cuándo se aplican estas medidas? Bueno, pues muy sencillo. Antes de iniciar la relación de negocios, durante y después de iniciada la relación de negocios. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo ser PEP y gestionar su riesgo? Ahí viene lo bueno. Señores, pasamos a la siguiente. 3 ejes de atención: sistema de integridad personal, herramientas de prevención y estrategias para la toma de decisiones. A la siguiente, por favor. Un sistema de integridad. Patrimonio, por supuesto. El primer análisis que tenemos que hacer de ustedes antes, durante y después, o que hacemos dentro de Martínez Ocampo, es el análisis de su patrimonio. Y tiene que estar vinculada totalmente a su situación financiera y, por si fuera poco, a su estilo de vida. ¿Ustedes saben cuántas gentes o cuántos narcos han agarrado por temas de estilo de vida? A todos, por andar presumiendo cosas que todavía no son, ¿no? Y, por supuesto, sus vínculos patrimoniales. Cuando pensamos que no hay vínculos patrimoniales, oye, es que el recurso se lo dieron a mi prima, bueno, pues seguramente la están revisando, ¿sale? Pasamos a la siguiente. Herramientas para la prevención. Por supuesto, necesitan un plan estratégico, desde que son candidatos o que van a tomar el cargo público hasta que lo van a dejar. Por supuesto, el tema de trámites y servicios dentro de su gestión es fundamental. El tema presupuestario es fundamental, porque el tema presupuestario es de donde vienen todos los temas de desviaciones de recursos, todos los temas de discrepancias en toda la parte de declaraciones hacia la federación, el tema de cumplimiento o compliance para el sector público, políticas y procesos. Esto es, hoy quien no tiene una política y un proceso definido para el ejercicio de sus funciones, pues tiene el riesgo de lo que decía Marco, de no poder probar su inocencia, ¿no? Y por lo tanto es culpable. Unidad de cumplimiento. Hoy tenemos unidades de control interno, tenemos áreas de control interno, pero te dice Gafi que debe haber 3 líneas de defensa. El área operativa, que es, llamémosle, el área de negocio. La unidad de cumplimiento como segunda línea de defensa, que es un buffer, que es el que va a mediar y va a detectar preventivamente todas las anomalías que se pudiesen dar. Y, por supuesto, la tercera línea de defensa, que es la Contraloría Normativa, que pues ahí sí, cuando ya cae, debería de ser mucho más punitiva. La unidad de cumplimiento es mucho más corta. Sale. Transparencia, libros blancos, establecimiento de controles y procesos de obras públicas y, por supuesto, la certificación, que ya hemos visto que algunos municipios han accedido a ella. Pasamos a la siguiente. Las estrategias para la toma de decisiones, muy sencillo. Debe haber un gobierno corporativo, debe haber políticas y debe haber revisiones independientes. Hoy en el sector privado es muy común que las revisiones independientes las hagan externos, que las hagan áreas que son expertas en cada materia. Y, por ejemplo, en Martínez Ocampo, en esta materia podemos ofrecerles este tipo de servicios. Pasamos a la siguiente. Y finalmente les voy a hacer unas recomendaciones para que vean de lo que se trata el tema de prevención, de compliance y anticorrupción. Vean esta serie que se llama El Mecanismo, está en Netflix, está buenísima y trata sobre el caso Odebrecht que pues todos conocemos y que terminó contaminando a medio Latinoamérica. Pasamos a la siguiente. Esta de Bill Jones es buenísima porque siempre hablamos del sector del poder ejecutivo, pero también el poder judicial tiene sus temas. Y vean cómo se comporta es el fiscal de Nueva York y después cómo se comporta con todo su equipo de investigación, con todo su equipo de jueces y cuestiones de este tipo, todas las redes de poder que hay y el conflicto de intereses. Aparentemente el malo es el inversionista, pero vean cómo se comportan los demás. Está muy buena, es una serie de Netflix, se les va a encantar. Pasamos a la siguiente. Les dejamos una bibliografía de lo que ya hemos comentado y una serie de películas para que se diviertan el fin de semana y se pongan a pensar respecto de
cómo ejercen su cargo público y todos los riesgos que hay asociados al servicio público actualmente. Les agradezco mucho su atención y cedo la palabra a Norma. Muchas gracias, Norma. Con detalle el entorno de relaciones que rodea a las personas políticamente expuestas, no solo en el terreno de lo profesional, sino incluso en el terreno de lo personal y también familiar. Así, también gracias por darnos a conocer estos distintos tipos de riesgo a los que todos en ese entorno están expuestos, los riesgos legales, los riesgos reputacionales y también los riesgos económicos. Y aquí es donde toma sentido la asesoría profesional y experta que ayude a prevenir y evitar situaciones de riesgo en todo momento, lo cual me da pie para presentar a nuestro tercer y último ponente, quien nos presentará precisamente los servicios especializados que desde la óptica del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca son indispensables tanto para los gobiernos de municipios, estados y también de la federación, como para los servidores públicos que los integran y también para los candidatos que aspiran a ser gobernantes o a seguir siéndolo en todo caso. Doy paso a la ponencia de Jorge Martínez Ocampo, de quien voy a leer breves referencias de su trayectoria profesional. Jorge es abogado postulante en Derecho Penal Empresarial por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con especialidades en concurso mercantil, en delitos fiscales, en Derecho Penal y en Derecho Acusatorio. Cuenta con diplomados en insolvencia, en delitos fiscales, delincuencia organizada, lavado de dinero y compliance penal, entre otros. Además de ser académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeña como profesor adjunto en la materia de Derecho Bursátil, Jorge se ha especializado en delitos de los llamados de cuello blanco y tiene amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento normativo o compliance gubernamental y personal. Jorge es socio director del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca y lo dejo con ustedes. Adelante, Jorge. Norma, agradezco mucho tu presentación y como se dieron cuenta, pues ha sido muy interesante la participación de Marco Chávez y Héctor Contreras. Normalmente todos, al día de hoy, todos los mexicanos o cualquier ser humano, siempre decimos el abogado es únicamente para defender, pero nunca se ha tomado o se ha hecho conciencia que el abogado no precisamente es para defender, sino también en estos casos, y aquí resulta muy prudente que es el abogado la persona más adecuada para prevenir cualquier tipo de contingencia, y más en estos tiempos, como bien Marco lo decía, todas las personas políticamente expuestas están realmente expuestas a cualquier tipo de investigación o en todo caso de una sanción penal. Para eso en el despacho hemos creado o si se dan cuenta hay un abanico muy grande de posibilidades para que puedan ser imputadas por cualquier tipo de delito y más de los que ahora en estos tiempos se pueden tratar más. Para ello, como les comentaba, en el despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca hemos diseñado unos servicios especializados, en este caso para los candidatos, que son específicamente relacionados a la investigación patrimonial, legal y reputacional de cada uno de ellos. Todos, absolutamente todos los candidatos al día de hoy tienen que tener un diseño especial para que no incurran en ningún tipo de contingencia legal. Para ello también nosotros lo que realizamos en el despacho es un análisis en lo que es la cuestión de antecedentes de riesgos, por ejemplo, ver de dónde vienen los recursos, identificamos o tratamos de identificar en forma precisa y concreta los recursos de los cuales se les va a inyectar a todas y cada una de las campañas políticas que se pudieran o que se están a punto de iniciar. Diseñamos un plan estratégico y táctico en lo que es de la prevención y la contingencia que se pudiera dar en el desarrollo de una campaña. Creamos y coordinamos con todo el equipo de trabajo de los candidatos
como lo comentaba, con la única y finalidad es de que se prevenga cualquier tipo de contingencia y no es necesario de que exista una investigación ya formal para que se contrate o se requiera de los servicios de un abogado. En relación a lo que es los servicios especializados para los gobiernos locales, pues hemos diseñado también programas de compliance, realizamos también un diseño de operaciones de unidades de cumplimiento, también lo que es un diseño de operación de gobierno corporativo, revisiones del ejercicio del presupuesto, brindamos una asesoría especializada para el desahogo de auditorías, realizamos y asesoramos en lo que es la auditorías preventivas, capacitamos a los funcionarios que tienen puestos claves en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales, realizamos y brindamos una asesoría para una mejora de trámites y servicios de alto impacto en todos los municipios o gobiernos locales. ¿Para qué? Para que la ciudadanía se vaya dando cuenta que ir a realizar un trámite resulta ser más ágil y evitar que siempre haya ¿cómo decirlo? Como se dice en palabras directas, quejas de la ciudadanía. En cuanto a los servicios que ofrecemos a servidores públicos, ya no tanto de municipios o gobiernos estatales, en el despacho hemos diseñado también para servidores públicos lo que es la investigación patrimonial, legal y reputacional, las relaciones de negocios que se pudiera dar de esos directores de área, secretarios de Estado, cualquier otro tipo de funcionario o servidor público, todas las relaciones de negocios y personales que pudieran tener y que pudieran afectar su encargo público, las comunicaciones y antecedentes de riesgos. También realizamos revisiones y antecedentes de riesgo, revisiones de sus funciones y responsabilidades, que es algo muy importante para que cuando terminen su encargo no exista ninguna afectación que pudiera impedir que puedan tener una continuidad en otro tipo de encargo. Realizamos también actas o asesoramos en actas de entrega-recepción y realizamos planes estratégicos y tácticos en la defensa administrativa y penal, que realmente en el ámbito penal es donde siempre hay un mayor riesgo para cualquier tipo de servidor público. Agradezco mucho la atención que el día de hoy tuvieron los participantes en este webinar. Agradezco mucho a la revista Alcaldes de México la invitación que nos ha brindado para impartir este webinar dirigido a personas políticamente expuestas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por precisar los puntos en los que tanto gobiernos como funcionarios y candidatos deben poner especial atención para evitar caer en situaciones riesgosas que pongan en peligro su carrera, su reputación, sus bienes, y cómo en el despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca pueden contribuir en la asesoría para evitar estos riesgos. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas del público. Los invito a todos nuestros amables asistentes a que nos sigan enviando sus preguntas y trataremos de que sean respondidas todas por nuestros panelistas. Las iré leyendo en el orden cronológico en el que fueron entrando y cada panelista tendrá hasta 2 minutos para contestar cada una de ellas. Vamos a comenzar contigo, Marco Chávez Vaca. Alan Álvarez Flores pregunta, ¿por qué se ha vuelto en México tan complicada la aplicación del derecho penal del enemigo en nuestro país y la cantidad de excepciones, por favor? Gracias. Yo creo que no comparto. Yo creo que el derecho penal del enemigo, al contrario, se ha utilizado de una manera discrecional y en exceso. Porque el derecho penal del enemigo nace para aquellos que son enemigos del Estado, para el crimen organizado y desorganizado, que le hace mucho daño a México también. Pero yo considero, en mi opinión, que no, que sí se abusa a veces de esta figura, y eso lo único que demuestra es la incapacidad de las autoridades de procuración de justicia para llevar a cabo su trabajo de precisamente procurar justicia. Hay que distinguir perfectamente entre lo que es
procuración de justicia y administración de justicia. Y es un término que confundimos. La procuración de justicia queda a cargo de la Fiscalía General de los Estados y de la República. Una vez que se pone en conocimiento del juez de control, ya interviene el Poder Judicial y estamos hablando que es una responsabilidad compartida. Sin embargo, algo que sí considero que tiene razón él es en las sentencias definitivas. Hay veces que una persona está en la cárcel 2 o 3 años o mucho tiempo por el derecho de defensa cuando se renuncia a los plazos y a los términos que tengo obligación constitucionalmente como Estado para juzgar a una persona, y a veces se renuncia para poder defenderme bien. En ese sentido creo que sí es cierto, y si esa es la idea de él, la comparto. Hay sentencias absolutorias emanados de un fallo absolutorio, toda vez que el Estado le cuesta mucho trabajo en sentencia definitiva acreditar, por ejemplo, el lavado de dinero, el conocimiento de que las actividades emanan de un ilícito penal. Cuesta mucho trabajo y la mayoría de las sentencias son sentencias absolutorias, pero en ese ínter una persona pudo quedar en la cárcel 1, 2 o hasta 3 años y al final del día sale con un fallo absolutorio, y cuando sale con el fallo absolutorio, pues esos 1, 2 o 3 años no se los repone absolutamente nada. Ese sería mi comentario, ¿no? Gracias Marco. Para Héctor Contreras, José Domingo Moreno te pregunta, ¿cómo pueden los políticos expuestos, las personas políticamente expuestas a estos factores de riesgo, prevenirlos para no incurrir en estos delitos o que se vean involucrados en este tipo de delitos? Ya esbozaste en tu participación parte de esta respuesta. Si quieres detallar y profundizar en este tema, por favor, Héctor. Por supuesto, Norma. Yo creo que hay varios mecanismos que tenemos hoy a la mano o que tienen ustedes como servidores públicos muy a la mano. Primero, deben de ver su régimen patrimonial. Tiene que haber congruencia entre 3 cosas. 1, su patrimonio efectivamente, su forma, su estilo de vida, que lo deben de tener muy alineado a lo que declaran. Por supuesto, el tema fiscal es fundamental. Y, por otro lado, tienen sus declaraciones patrimoniales. ¿Cuántos de ustedes no le han delegado que requisite la declaración patrimonial la secretaria? Y ahí la presenta. Me han tocado casos. Fui servidor público de 17 años. Y créanme que vi muchos casos en donde le dejaban a la secretaria prácticamente el requisitado de las declaraciones patrimoniales. Hoy es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque tienes la declaración patrimonial. Por otro lado, tienes los estados de cuenta del banco. Por otro lado, tienes toda la información que llega a la UIF por todo el sistema financiero y por todo el sistema no financiero, por todas las empresas que ya les mencioné, que llegan a la unidad de inteligencia financiera. Y muy sencillo, la UIF hoy tiene unos sistemas maravillosos, superpotentes, en donde cruza información financiera, económica y fiscal, y sencillo, donde hay una discrepancia, lo detecta. Entonces, ¿qué tienen que ser? Muy cuidadosos en la forma en que llevan a cabo hoy su situación o mantienen su patrimonio. Cómo lo llevan, cómo lo justifican y cómo lo declaran. Cuando no hay una forma más o menos racional de alinear todo esto, creo que es donde entran en riesgos. Y con independencia de que hayan cometido o no un acto de corrupción, pueden tener problemas. Entonces, si me lo permiten, la recomendación es siempre revisen cuánto ingresan, cuánto sacan, cuánto gastan, cuánto pagan en su tarjeta. ¿No? Oye, es que compré un relojito para mi novia de $150,000 en la tiendita Bueno, si la pagaste con tu tarjeta de crédito, estás en problemas, ¿no? Entonces, tienen que ser muy congruentes con eso, con sus declaraciones, y por supuesto la parte fiscal hoy es toral. Y a todos nos pueden agarrar por esa parte. Entonces, es mi recomendación. Gracias, Héctor, muchas gracias. Y Jorge Martínez Ocampo, Kevin Contreras te pregunta, en el proceso electoral actual, ¿cuáles consideras que son los riesgos más altos en materia jurídica para las y los candidatos? Al día de hoy yo considero que los riesgos más altos es que exista una imputación o cualquier otro tipo de hecho con apariencia de delito que va encaminado
o terminaría en lo que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por eso es por lo que nosotros insistimos y tenemos la visión en el despacho de que se prevenga. Para ello, obviamente prevenir significa indagar o investigar realmente quiénes son tus allegados, para que de esa forma se pueda prevenir cualquier tipo de contingencia, y más en estos tiempos electorales que van a estar en la lupa absolutamente todos los candidatos y además quienes van a salir de sus encargos. Muy bien. Hay varias preguntas que están dirigidas a todos los panelistas, las voy a ir intercalando en cada ronda que realicemos. Aquí está la primera. José Sánchez les pregunta, ¿qué deben hacer o no hacer las personas políticamente expuestas para no cometer algún delito? Es algo que ha estado, digamos, expuesto a lo largo de las presentaciones, pero si pueden ser más puntuales. ¿Quién toma la pregunta? Adelante. Lo que pueden hacer prácticamente es, como les comentaba, un tema de su revisión de su situación patrimonial. Segundo, y creo que es muy importante, cuando cometemos algún pecado, tenemos que revisar cuál es ese pecado y ver qué gravedad tiene. Analizar previamente en dónde podemos incurrir o no en una falta. Y tercero, y que creo que es lo más importante, en el caso de servidores públicos, ver que no hay un exceso en el ejercicio de sus funciones. Lo primero que tienen que leer es, desde mi óptica, es su reglamento, sus responsabilidades y determinar hasta qué punto pueden o no llegar, ¿no? Creo que eso es lo más importante en esta materia. Bien, Marco Chávez, Victoria Alcántara González, titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Apazapan, Veracruz, pregunta, ¿qué pasa en México con la justicia restaurativa? La justicia restaurativa, que está contenida en el artículo 17 constitucional, prevé básicamente lo que es la reparación del daño para una víctima o para un ofendido de un delito. Evidentemente, la justicia restaurativa, como pudieran ser, por ejemplo, aquellas salidas alternas, como el acuerdo reparatorio, es una figura muy noble, sin embargo, solamente opera para delitos de querella, delitos culposos o delitos patrimoniales no violentos. En este caso, un patrimonial no violento podría ser el fraude, pero de ninguna manera podríamos pensar que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita sea parte de la justicia restaurativa, porque el bien jurídicamente tutelado en ese delito no es de índole patrimonial, sino es propiamente la seguridad nacional. La justicia restaurativa en México es una figura sumamente noble que tiene por objeto no revictimizar, lograr un acuerdo en el que ganen todos. Inclusive en materia penal tenemos la figura del facilitador penal, que además me ayuda muchísimo porque coadyuva con despresurizar un sistema penal que está colapsado. A 4 años y meses de la implementación ya está colapsado. Es un sistema que nació muy noble, pero que la esencia recoge a los mismos actores jurídicos del pasado y era muy difícil cambiarle chip a todos de un día para otro. Esa es la realidad. Entonces creo que la justicia restaurativa es noble, pero solamente opera para ciertos delitos, repito, son de querella, culposos y delitos patrimoniales no violentos, no así para los tipos penales que explicamos en su mayoría de los casos constitucional. Gracias, Marco. Héctor, Cristian Manuel Malváez Maravilla, de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, te pregunta, ¿hasta qué lazo de consanguinidad dejan de ser políticamente expuestos? No hay una determinación específica, Cristian. Te recomiendo que le des una leída a la guía anticorrupción que sacó la Unidad de Inteligencia Financiera y no te establece un lazo determinado. Específicamente podríamos decir que pueden ser los primeros 2 grados, sin embargo, puede ser cualquiera. Recuerda que en algunas figuras, el testaferro, en algunos países, el testaferro es una figura penada. Y en el caso, por ejemplo, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no te imputa a una persona determinada. Por el contrario, te dice quien oculte. Esto es, quien intente ocultar, ¿no? Va hacia la actividad, no va hacia la persona. Esto es algo que es muy importante porque ha cambiado positivamente toda la forma en que se está llevando a cabo
la revisión de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y, por supuesto, los delitos subyacentes. Entonces, si tú me lo preguntas, no hay un grado por consanguinidad determinado, no es como en otras materias. En este caso, puede ser cualquiera y para esos efectos te sugiero que revises o vayas a la guía anticorrupción de la UIF. Gracias, Héctor. Jorge Martínez Ocampo, Daniel Omar Aguilar Muñoz de Piedras Negras, Coahuila, te pregunta, en los casos de elección consecutiva o reelección, ¿cómo opera el compliance? Opera de la misma forma que si fuera un gobierno entrante. Aquí para darle continuidad y ver si hay algún indicio de alguna posible irresponsabilidad de alguno de los servidores públicos que están dentro de ese municipio, aquí lo idóneo sería implementar un programa de compliance, aun cuando va a ser de reelección, con la finalidad de ver qué errores se pudieron haber cometido en el periodo anterior e irlo subsanando en el que va a continuar en ese encargo. Aquí yo pienso que la continuidad que se le va a dar se vería más beneficiada si se pudiera o se tuviera implementado un programa de compliance. Por lo tanto, vuelvo a insistir, creo que la finalidad podría ser más interesante para poderle dar esa continuidad y verificar que no existan antecedentes de una posible irresponsabilidad de algún servidor público. Tomo ahora una pregunta del público dirigida a todos los panelistas. Jesús Alejandro López Ramírez les pregunta, una vez que se identifica un factor de riesgo para el funcionario público o candidato, ¿qué se debe considerar para evitar ser expuesto? ¿Puedo contestarla? De entrada, Norma, no eres... O sea, vas a ser tu cargo público te da el tema de que eres una persona políticamente expuesta. Ya estás clasificado como tal dentro del ámbito regulatorio. Lo que sí puedes hacer para mitigar el riesgo al que estás expuesto o al que ya se potenció, porque ya no es que haya una exposición, posiblemente ese riesgo ya se actualizó, lo que puedes hacer es establecer dos mecanismos. Uno, la evaluación de ese riesgo, de qué pasó, de ese evento, y segundo, un programa preventivo correctivo, en donde inclusive puedas llevar a cabo hasta litigios estratégicos para poder determinar o evitar o diluir esa responsabilidad lo más posible, ¿no? Y recuerden esto, algo que comentaba Marco y es la Biblia, oigan, ¿qué es más riesgoso? ¿El pecado cuando ya lo cometiste o que te arrepientas? El cielo está lleno de los arrepentidos, ¿están de acuerdo? Entonces, cuando tú te arrepientes, presentas un programa correctivo, presentas todas las acciones para enmendar tu error, inclusive en algunos casos, cuando sea posible, el tema de justicia restaurativa, o en el caso, por ejemplo, de presupuesto, hablando de servidores públicos, presupuesto público y evitar un daño patrimonial mayor, pues bueno, ahí tienes elementos para poder llevar a cabo este control de este evento, que ya no es un riesgo, ya se actualizó el riesgo, ¿no? El riesgo es ex ante, esto es, está un factor que está te está marcando un warning, estás en amarillo y te dice no te pases el semáforo, te pasas el semáforo y chocas, ya el riesgo ya se actualizó, ¿vale? Entonces, son elementos y etapas que debes de considerar. Si el riesgo ya se actualizó, plan correctivo. Si el riesgo no se ha actualizado, plan preventivo, estableces mitigadores de riesgo y estableces controles adecuados para evitar que ese riesgo se vuelva o se potencie o se actualice, ¿vale? Parafraseando la pregunta, Héctor, creo que el sentido va desde un plan correctivo. La pregunta está hecho de esta manera, para evitar ser expuesto. Ok, entonces tienes que evaluar, yo te lo diría muy sencillo, tienes que evaluar qué tipo de conducta es, qué riesgo se actualizó, sobre todo, importantísimo, qué materias puede tocar o en las que pudiese haber responsabilidad, porque no es lo mismo, como ya lo comentó Marco, la responsabilidad administrativa que la responsabilidad penal, y a partir de ahí establecer un plan correctivo. Mi sugerencia es que hay revisiones y auditorías preventivas
como ya lo comentó Jorge, en el que podemos hacer dentro del despacho, en donde revisamos, evaluamos y te decimos, oye, tienes que hacer A, B, C y D. No hay una receta predeterminada, cada problema es distinto, pero eso es lo que hacemos en las revisiones. Detectamos en dónde estás, vemos dónde estás parado, cuál es el riesgo efectivo de una responsabilidad administrativa, penal o presupuestaria, y vemos cómo lo podemos reparar. Y como lo comenté, en el caso, por ejemplo, de Marco, toda la parte de litigio estratégico es fundamental, ¿no? Bien, hay muchas más preguntas, tenemos tiempo para una ronda más dirigida a cada uno. Marco Chávez, Rafael Barajas te pregunta, de acuerdo al artículo 400 bis, en caso de desvío de recursos públicos, el enmascaramiento de estos se considera lavado de dinero automáticamente. ¿Por qué México no ha podido recuperar los recursos que otros gobiernos han retenido y son públicos? Bueno, yo creo que es una cuestión de cultura jurídica, porque el delito de lavado de dinero existe una unidad especializada, que es la UERIFAM, que está en CEIDO, que se dedica específicamente a combatir este delito. Sin embargo, al ser del índole federal, cuando las fiscalías estatales inician carpetas de investigación, a veces no derivan automáticamente la carpeta a la Fiscalía General de la República. Creo que es una cuestión de experticia. Sin embargo, este delito tiene mucho tiempo. Entonces, es una cuestión de experticia por parte de las fiscalías estatales, que son muy buenas. Sin embargo, este delito deberían de remitir desde el principio las actuaciones por incompetencia a quien sí tiene la verdadera experticia y sobre todo la experiencia para llevar con este tema. Yo creo que la respuesta ahí es una falta a lo mejor de cultura jurídica, porque si bien es cierto, ese enmascaramiento de los recursos que emanan de un hecho de corrupción, también hay que recordar una cosa: estos hechos de corrupción están incorporados al lavado de dinero a partir de esta reforma del 2019, es decir, que se hacen de prisión preventiva oficiosa y que además existe además de la detención de personas, existe el aseguramiento de recursos, de productos y de dinero como tal. Creo que le hace falta a lo mejor al Poder Judicial ser bien alimentado por parte de la Fiscalía al momento de formular su acusación y de soportar un poquito más esta acusación con más datos de prueba, medios de prueba y pruebas para que se desahoguen en el juicio oral como tal, para que puedan tener márgenes de sentencias ganadas a favor del Estado y en consecuencia recuperar estos activos, porque cuando hay sentencias absolutorias, hay ocasiones en que la misma sentencia del juez ordena la devolución de los bienes que se aseguraron. Entonces, ese sería el concepto propiamente. Gracias, Marco. Para Héctor Contreras, José Alejandro Romero Amador de la CCEA de Puebla te pregunta, ¿la política nacional anticorrupción en su caso las de cada entidad federativa debe considerar la figura de los PEPs, de las personas políticamente expuestas? ¿La PNA contribuye a enriquecer este contexto? Sí, por supuesto, sí contribuye. Voy a empezar por la segunda pregunta. Por supuesto, la política nacional anticorrupción ayuda a reforzar este presupuesto, este concepto, porque es parte de los tratados internacionales, primero, y dos, es una incorporación ya a la política nacional y al modelo regulatorio antisoborno y anticorrupción de México. Por supuesto que ayuda, pero si ustedes me lo preguntan, oye, yo lo debo de incorporar como PEP, dentro del servicio público, pues ya lo están haciendo, ¿no? Ya son servidores públicos. Lo que faltaría posiblemente es que en sus áreas de recursos humanos, cuando llegue un exfuncionario público, pues tendrán que establecer una serie de medidas y análisis de qué pasó anteriormente en la vida pública de esta persona. Y por supuesto, tendrán que evaluar si a esta persona les conviene para efectos de que después no traiga un riesgo reputacional aparejado, ¿no? Es una figura viable para que se implemente dentro del sector público, pero sobre todo, véanlo así, es una figura que utiliza el sector privado para medirlos a ustedes como servidores públicos. Y por lo tanto, no están aislados de esa regulación, son parte de ella, nada más que ustedes son el sujeto de análisis. Entonces, está muy interesante, ¿no? El ver cómo pueden implementar esta figura de PEP dentro del sector público para efectos de ser analizados o de tener una cobertura adecuada dentro del sector privado. ¿Ok? Bien, gracias Héctor.
Jorge Martínez Ocampo, Alejandra Lisset Díaz López te pregunta, ¿qué pasa cuando los documentos y normativas donde deberían detallarse las funciones y atribuciones se hacen solo por cumplir el requisito? ¿Hasta dónde pueden llegar las responsabilidades cuando no coinciden con la práctica diaria? Es muy interesante la pregunta que está realizando. Aquí la idea de la implementación del sistema de compliance es de que a veces la norma no establece en forma precisa qué es lo que se debe y no hacer. Aquí la idea es que aunque la norma sea vaga en ese sentido, con la implementación se vaya más allá a la fidelidad del derecho y de las buenas costumbres y de las buenas prácticas. Entonces, si aquí la norma no es clara y no es específica, a través de este sistema se va a orientar a todos los servidores públicos a que vayan más allá de lo que se debe o no hacer. Bien, aprovecho aquí, Jorge Martínez Ocampo, para hacer una siguiente pregunta que está relacionada con la anterior. ¿Qué opinión tiene Jorge Martínez Ocampo? Te pregunta Sergio Jiménez, ¿qué opinión tienes de la declaración 3 de 3 y la declaración patrimonial actual de la Secretaría de la Función Pública? ¿Son realmente efectivas? Considero que son totalmente efectivas siempre y cuando sí se aplique realmente como debe de ser. Si no se le da el sentido para el cual fueron diseñadas, evidentemente su función no es la correcta. Bien, hay una pregunta aquí que está dirigida a todos, relacionada también con este tema último que estamos tocando. Rocío Muñoz, de la Contraloría de Jicotepec, pregunta, en relación a las declaraciones patrimoniales de candidatos con licencia, ¿qué tipo de declaración deben hacer? Está relacionada con la anterior, si quieres contestar, Jorge. Héctor. Prácticamente no hay una... Perdón, es que se escuchó el eco. No hay una declaración especializada para candidatos con licencia. Tienen que presentar la que deben de presentar regulatoriamente. Entonces es la misma que todos los demás, ¿ok? No, la licencia no los exime de que no presenten la declaración patrimonial. Si es regulatorio y si es obligatorio que la presenten, es la que tienen que presentar, ¿ok? Bien, se nos ha terminado el tiempo, tenemos todavía varias preguntas. Quiero tomarme unos minutos más para hacer algunas que van dirigidas a todos los panelistas. Víctor Zamora Hernández pregunta, ¿qué se necesita hacer en México para terminar con la corrupción en todos los campos laborales, principalmente en el Poder Legislativo? Marco. Propiamente yo considero que es un tema cultural. Evidentemente existen muchas series de medidas hoy preventivas, restrictivas y correctivas. Entonces creo que es un tema del individuo como tal. Como Estado hemos sido un Estado corrupto. Nos enseñaron las cifras hace un ratito y estamos junto a Pakistán. Es muy deshonroso ese lugar, pero creo que está en manos de todos. Realmente poner un granito de arena y hacer parte del cambio, y no nada más el cambio desde el punto de vista del discurso político, sino en los hechos. Y hay una serie de medidas que nos compartió Héctor y que decía Jorge también, que nos pueden hacer llegar a ser un Estado donde la corrupción se controle. Que se termine es imposible, esa es una realidad. Sin embargo, se puede controlar y se puede acotar como los países del primer mundo, y con eso lograríamos un desarrollo del Estado mexicano para estar en un lugar diferente. Esa es mi opinión. Gracias, Marco. Y una última pregunta para Héctor Contreras. En los delitos con recursos de procedencia ilícita con funcionarios públicos, ¿cómo podríamos aplicar las causas de justificación? Pregunta Jonás Noé Girón. Perdón, Norma, no entendí muy bien la pregunta. ¿Si me la pueden repetir? Sí, por supuesto, la pregunto. En los delitos con recursos de procedencia ilícita de los funcionarios públicos, está un poco mal redactada, pero la intención es, en los delitos con recursos de procedencia ilícita, ¿cómo podríamos aplicar las causas de justificación? ¿Cómo se podrían aplicar las causas de justificación?
Contesto nuevamente, no existen causas de justificación en este delito porque hablaríamos de estado de necesidad, no se da, cumplimiento de un deber, no se da, porque no puedo llevar a cabo, cumplir una función que está al margen de la ley, porque sería tanto como en automáticamente me dicen aviéntate al vacío y me aviento. No operan las causas de justificación. En todo caso, podríamos entrar al estudio de la conciencia de la antijuricidad, pero realmente una causa de justificación yo no encuentro que sea muy fácil defender en ese sentido. Existe en toda la dogmática jurídica, en cualquier teoría del delito, en los sistemas, tanto causalista como finalista, como funcionalista, en el que estamos hoy, el tema de la causa de justificación como elemento neutralizador de la antijuridicidad. Sin embargo, veo muy difícil que se pueda acreditar a través del cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho, porque cualquier persona en libre ejercicio de la capacidad de ejercicio que tiene por tener mayoría de edad, que es sujeto de derechos y obligaciones desde el punto de vista de la ley penal, tiene la obligación de cerciorarse de lo que está haciendo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo soy mando de la policía y le doy la orden a un subordinado de que vaya y torture a una persona, eso no justifica el que haya recibido una orden superior, no justifica el que haya cometido el acto de tortura. Y con eso soy claro en cuanto a decir, no es muy fácil la defensa desde este ámbito de las causas de justificación. Bien, bueno, siguen llegando las preguntas. Por supuesto, ofrecemos a nuestros asistentes recopilarlas todas ellas y hacérselas llegar a nuestros ponentes. Tengo permiso para hacer una última pregunta dirigida a todos los panelistas. Esperanza Gale pregunta, cuando en el caso de peculado se acusa a funcionarios públicos por haber autorizado o realizado operaciones con empresas fantasmas o empresas que estuvieron activas en su periodo de operación y que después desaparecen, ¿son válidas las investigaciones que hace el Ministerio Público para determinar que son operaciones simuladas? ¿Qué peso tendría en un juicio hecho que el SAT no las tenga registradas en sus listas negras? Bueno, creo que ¿La podemos dividir los dos? Okay. Sí, claro, pueden responder los dos. Porque la parte penal la va a responder Marco. Yo solo les voy a comentar dos cosas. A ver, uno, las operaciones, no es que la empresa sea fantasma o no fantasma, la empresa es legalmente constituida. Lo que es, posiblemente la factura que emitieron también es legal. Lo que es inexistente es la operación. Esto es el acto comercial que dio lugar a la emisión de esa factura. Entonces, cuando hablamos de factureras, por ejemplo, no estamos hablando de que la factura es falsa. No, la factura es verdadera, la empresa es verdadera, lo que es falso es el acto jurídico, el acto comercial que dio lugar a esa emisión. Y por lo tanto, les comentaba, cuando hay una inexistencia o se presume esa inexistencia de esa operación, entonces ya caemos en el ámbito de la simulación jurídica, en el ocultamiento, y es ahí donde creo que va a ir Marco. Marco, adelante. Incluso el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada habla de la defraudación fiscal y de sus equiparables. Y este ejemplo que pone Héctor es correcto. Si existe la empresa, tiene acta constitutiva, si está de alta, si emite la factura, y la factura como tal es real. Lo que no es real es la operación. Por ejemplo, hemos encontrado empresas que tienen un empleado llevando a cabo operaciones como si fueran de 1,000 empleados. Eso es prácticamente lo que sanciona. La operación existe, sin embargo, se está simulando la salida y entrada de recursos de manera artificial. Eso es lo que sanciona la ley en el Código Fiscal de la Federación. Y déjame concluyo con una cosa, Marco. Comentaba que si es válido que se oculte para efectos del SAT o que haya desaparecido. Si tú me lo preguntas, el que haya desaparecido la empresa es peor. ¿Por qué? Porque entonces no tienes ni forma de cómo acreditar la existencia de esa entidad jurídica. Y por lo tanto, acuérdate que hay un tema en temas de prevención del lavado de dinero que se llama velo corporativo. Utilizaste una entidad para llevar a cabo una operación simulada. Y más aún, lo que comentaba Marco hace un minuto es, oye, hay indicios, recuerden esto, en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, basta con que haya indicios. ¿Qué es indicio? Pues pregúntale al Ministerio Público. Marco, ¿qué es un indicio? Cualquier sospecha jurídica
Y el problema es que en delincuencia organizada, derecho penal del enemigo, dice muy claro el artículo 41 que hace ratito les dije, basta con un solo indicio que se puede tomar aisladamente para fundar una sentencia. Y entonces los jueces aplican el artículo 41, a diferencia de todo el derecho común, en el cual tiene que haber una serie de indicios. Aquí puede ser un solo indicio, valorarlo de manera aislada. Muchas gracias a los dos por su respuesta y muchas gracias a los tres por habernos llevado de la mano en este recorrido que involucra el delicado cuidado del cumplimiento normativo para los gobiernos, para los funcionarios, para los candidatos. Con esto damos por concluido, no sin antes asegurarle a nuestros asistentes que han enviado sus preguntas y que no nos ha dado tiempo de contestar en esta sesión, que se las haremos llegar a nuestros panelistas para que los contacten con sus respuestas. Muchas gracias a todos por haber participado en esta sesión. Y pues con esto, decía, damos por concluido este seminario virtual. Agradezco mucho a nuestros ponentes que, como ya decía, pues nos han llevado en esta sesión, nos han mostrado la importancia clave de cuidar el cumplimiento normativo en el ámbito personal e institucional. El objetivo es uno solo, prevenir y mitigar riesgos de corrupción y las graves implicaciones que estos tienen sobre los servidores públicos, sobre los candidatos y sobre los gobiernos. Agradecemos mucho también a los servidores públicos de municipios, estados y federación, también a la sociedad civil en general interesada en estos temas que nos han acompañado el día de hoy. Esperamos haya sido un tiempo productivo y provechoso para todos. Seguiremos invitándolos para hablar de compliance gubernamental y de compliance personal y también para hablar de soluciones a los distintos retos que entraña cada área de gobierno y de la administración pública. Gracias y hasta pronto.